Bien, gracias Eric por el pase. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Diálogo Abierto. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Paola. Y empecemos la noche saludando a nuestra Fuerza Aérea del Perú. Además, hoy feriado. Así ¿no? es. Es feriado, sobre todo saludos a todos pues, los miembros de la Fuerza Aérea de nuestro país. Vamos a hablar de diversos temas. Tenemos a Fernando Tincopa, politólogo, hablando no solamente, pues, por ejemplo, de proyectos como el proyecto de Tía María, sino también de la conformación de la mesa directiva del Congreso que va a ser este viernes. Así es, todo está previsto para la elección de la mesa directiva del Congreso, pero además hablaremos sobre un tema que vuelve nuevamente al tapete y es la posibilidad que los menores de edad puedan ser procesados por delitos como asesinato, entre otros. Vamos a ver si realmente se puede o no cambiar la vida de un joven, ¿no? En esos centros juveniles. Así es. Y cerraremos la noche con Mito Ramos, un cantautor que es de Huánuco, justamente le canta a su región y conoceremos sus principales temas. Muy bien, de esta manera empezamos el programa. Tenemos una Fuerza Aérea comprometida con la patria que sale al frente ante cualquier amenaza externa o interna, que apoya las acciones militares y policiales en el BRAE para acabar con los remanentes del terrorismo, una lucha que vamos a ganar unidos. No retrocederemos un milímetro frente a quienes pretenden arrebatarnos la paz y la tranquilidad. Que el teletrabajador tiene que garantizar que en ese lugar van a existir condiciones adecuadas de comunicación para poder realizar el teletrabajo, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Porque si yo me voy a ir a una zona agreste en la selva, pues el empleador tendría todo el derecho de decirme que no. Y eso significa además un tiempo. Entonces, consideramos que si le ponemos aún sobre eso topes, la producción va a demorar muchísimo más. Entonces, con lo cual se va a resentir un poco la producción creativa del país. Muy bien, vamos a empezar con las entrevistas y tenemos en nuestros estudios a Fernando Tincopa, él es politólogo, para hablar de diversos temas y queremos empezar con el proyecto, bueno, de Tía María. Hay un conflicto, como sabemos, pero sobre todo hay interés tanto del Ejecutivo para poder sacarlo adelante, sobre todo por el número de empleos y lo que va a significar también para nuestro país. Sí, es cierto, es de hecho un momento, digamos, estratégico que tomó la empresa para decidir lanzar el inicio de construcción del proyecto, porque gran parte del Ejecutivo está alineado, sobre todo desde el MINEM, para impulsar la iniciativa, ¿no? Un proyecto que ya tiene cerca de 20 años en el sueño de los justos y resultaría sumamente interesante por el dinamismo económico que se generaría tanto para la región como para el país. Claro, Fernando, me gustaría a mí que cuentes un poco cómo se desarrolló este informe del Centro Huiñac. ¿Han estado en la zona? ¿Cuál ha sido el contacto? Y además el contenido político, porque dentro de entre los principales análisis se señala que hay una ideología de 17 congresistas que estarían en contra justamente de la iniciativa. Bueno, eso en principio básicamente recoge los últimos pronunciamientos que han hecho algunos grupos parlamentarios en torno al proyecto, que es un patrón común, habría que señalar, porque tanto en el 2019 como en el 2015 y en el 2011, el grupo congresal opositor al proyecto gestionaba un activismo opositor bastante fuerte y se articulaba con las instituciones del Estado, con los grupos de la sociedad civil, la oposición. Lo curioso es que pese al pronunciamiento de ese número de congresistas, la oposición congresal actual no es, digamos, significativamente más activa de lo que era antaño. Y eso es un factor importante dentro de la medición de correlación de fuerzas que analizamos en ese informe. Pese a que los congresistas pretenden apropiarse del tema como una bandera política, de la que poder coger réditos seguramente populistas, no han logrado tener la misma capacidad que tenían antaño cuando articulaban con autoridades locales. Claro. En el último evento en el que participaron no participó ni un alcalde de Islay, por ejemplo, Claro. al que fueron 7 congresistas de Juntos por el Perú, Perú Libre y otros más. Y eso muestra un poco el nivel de decadencia que ha tenido la oposición institucional junto con la erosión del movimiento social.
Claro. que ya no es significativa como antes, ¿no? No, y además están hablando de una consulta ciudadana, pero que se realizó en el año 2009. Estamos hablando de 2009, hace 15 años, ¿no? Donde, Sí. en Islay, donde en primer lugar ha cambiado la población, ya es otra generación también de chicos que han crecido. Entonces, ¿qué hace también para cambiar esa visión que se tiene de la minería? Bueno, es una respuesta que precisa responder según circunstancias, ¿no? Para el caso de Tía María, es cierto que la oposición inicial al proyecto tenía, digamos, un gran precedente por todos los antecedentes de la empresa, que había tenido acciones negativas y algunos hechos cuestionables en proyectos en Moquegua, con la refinería allá y con el relacionamiento de algunos funcionarios y con la población. Luego de que ingresa el Grupo México, esto ha cambiado y parece comenzar a formar un nuevo patrón de relación que puede cambiar el porcentaje de población que está a favor del proyecto. De hecho, en alguna encuesta anterior era muy similar. De hecho, la mitad de la población, cerca del 51%, podía estar a favor y un 45% en contra. Y lo que nos muestra es que las posiciones pueden ir cambiando. Lo que sería, digamos, problemático es que los polos activistas, opositores sobre todo, bloqueen la posibilidad de dialogar sobre las preocupaciones legítimas que tiene la población. Porque muchos de los argumentos que usted señala, por ejemplo, son argumentos que se utilizaron en el 2015, con la crítica leía en ese momento, o en el 2011 incluso, y que ahora han sido cambiados porque hubo un nuevo EIA y se hicieron cambios distintivos. Un indicio de la situación es el último paro que convocaron el viernes, ¿verdad? En donde no ha tenido la acogida de años anteriores. De hecho, llamaron a tregua porque no podían sostenerlo durante 48 horas seguidas y a pesar de que estaba programado para el 18 para el 19 y luego extenderse como usualmente eran los paros anteriores, que luego degeneraban incluso en paros regionales. Así es. Este paro provincial no cogió la marcha, digamos, el impulso suficiente. Pero hay algo que notar. No obstante, y algo que señalamos en el informe, es que esta situación puede cambiar, porque así como en el 2014, cuando se aprueba el segundo EIA, no se generan marchas inmediatas, sino 4 y 7 meses después, el movimiento social puede tener la capacidad de reconstruirse a mediano plazo. Y eso es una posibilidad que deberían tomar en cuenta tanto los actores que están en pos de promover el proyecto. Claro, ¿no? probablemente conforme se acerque la temporada electoral, ¿no? Que podría ser una bandera de batalla. Pero, sobre todo. A ver, el gran problema es el informe de impacto ambiental, ¿no? Recordarás tú que hace ese estudio que ha sido ya subsanado, ¿no? Entiendo que se han superado todas las observaciones que se tuvieron. Y es más, ahora el presidente Sauder ha dicho que se está apuntando justamente por el agua, no del mar, sino se va a hacer una represa del propio río. Sí, ahí particularmente yo veo un posible problema, porque para subsanar parte de las 135 observaciones que hace la UNOPS al primer estudio de impacto ambiental, se propone, por ejemplo, tomar el agua del mar para no competir por el agua del río Tambo, que es utilizada en agricultura. Y a la vez se propone también construir una represa para incrementar los niveles de disposición de agua para la agricultura. Ahora se ha dicho que ya no se va a hacer la planta desalinizadora. Y eso podría traer problemas por las idas y venidas de estas decisiones que pueden ser contraproducentes cuando ya habían decisiones previas tomadas. A mí me parece que está bien que se pueda hacer un incremento de la recolección de agua con la represa en el río Tambo, pero paralelamente no se debería dejar de tener la posibilidad de la planta desalinizadora, pese al costo que puede incrementarse económico, digamos, para el proyecto. Pero es el tipo de decisiones que pueden reducir costos políticos. No, y además en el caso del río Tambo también se iba a declarar en emergencia, se iban a tomar una serie de medidas. La idea es también, yo creo que y siempre va a ser bueno es el diálogo con la población, ¿no? Porque al final, así también como todo cambia, también cambia la minería. Se ha modernizado, también hay más tecnología al respecto. Sí, y el caso del río Tambo es un caso paradigmático de las, digamos, excepciones que pueden haber de falta de fiscalización para mineras de dimensiones medianas como la de Aruntani, que es la responsable de la contaminación. Aruntani es un caso trágico y nefasto, diría yo, para el sector minero en general, porque es un caso de una empresa que
aparentemente formal, pero que roza con lo informal y que tiene niveles de contaminación, que no ha podido hacer un cierre correcto y que tiene todas estas complicaciones que afectan al resto del sector en general, que sí cumple con estándares y que, digamos, es fiscalizado constantemente. Así que yo creo que el Estado debería también poner ojos sobre eso y lo está haciendo de algún modo porque ha hecho una visita a la zona, ha prometido fiscalización de la UEFA. El 24 se declara en emergencia, el 24. Sí. Y es correcto, ¿no? A mí me parece que va por el camino correcto si es que se pretende evitar cualquier tipo de afectación medioambiental que puedan generar en malas empresas como esta. Vayamos a otro tema que es el del Congreso de la República, porque estamos a 4 días de la elección de la nueva mesa. Parece que va a ser nuevamente conformada por los grupos democráticos, ¿verdad? Esa corriente democrática que se ha denominado el Congreso. Ya Fuerza Popular ha dicho que tiene su candidata, ¿verdad? Falta definir quién va a ser el cabeza de lista. Está entre Lady Camones y José Luis Elías Ábalos. Y es más probable de pronto que salga Camones por el último respaldo que ha tenido del líder del partido. Nosotros también veíamos que siempre semanas antes o días antes de la definición de la lista final, todos los partidos proponen a algunas cabezas como posibles representantes para la presidencia. Y luego se negocian las segundas vicepresidencias y las terceras vicepresidencias. Me parece que Fuerza Popular va a apostar por tomar la cabeza y apostar por que Patricia Juárez sea la representante para la presidencia y quizás Camones integre esa lista como parte de una coalición más amplia, ¿no? Que les permitiría tener perfectamente la ventaja con los votos que tienen. ¿Y cómo debería ser esta mesa directiva, sobre todo para el siguiente año, ¿no? Que es un año previo también a las elecciones del 26? Sí, yo diría que más bien como no debería ser en ningún sentido como la anterior. De hecho, quizás Soto ha representado una mesa directiva que hubiese sido impensable en cualquier otro periodo electoral. Hace 10 años, un perfil como el de Soto hubiese sido muy difícil de pensar que pudiese ser electo para presidir el Congreso, por las carpetas fiscales que tenía, por los, digamos, procesos en los que está involucrado, por las sentencias judiciales que ya habían pesado sobre él. Entonces, me parece que al menos el perfil del nuevo presidente o presidenta del Congreso debería legitimarse en función de no tener procesos judiciales que cuestionen su legitimidad, su rol de integridad o de ecuanimidad en el Parlamento. Y en segundo lugar, me parece que la nueva mesa directiva también debería tener una relación muchísimo más cercana con la prensa y con los medios para declarar de manera constante, porque rendir cuentas a los ciudadanos es un factor importantísimo, sobre todo en un periodo tan crítico como el que se nos avecina, ¿no? No le gusta hablar mucho. No, para nada. Es más, en la mañana entrevistamos en la radio y decían que era una política de Shakira, ¿no? Ciego, sordo y mudo, ¿no? Ha sido su gestión. ¿Por qué no? O sea, te digo, ¿por qué no realmente hablar claramente sobre los puntos, sobre temas importantes para la población? Claro, sin duda, es el contacto. Los periodistas somos el contacto, el nexo con la población. Fernando, pero a ver, tu primera propuesta, en el sentido de que sea una mesa directiva donde los integrantes no tengan ningún tipo de carpetas fiscales, es bien difícil, ¿eh? Porque cerca de 80, me parece, si no me equivoco, integrantes del Parlamento de los 130 tienen denuncias, investigaciones, carpetas fiscales. Es decir, es bien difícil poder elegir a alguien que tenga una probidad excelsa, ¿no? Sí, lo conversamos creo la otra vez y me parece que dentro del estándar actual, al menos pedir que no sean muchas ya sería un gran pedir, es decir, a un representante público es razonable que se puedan considerar que hay procesos en los que definitivamente puede estar abierto por la exposición pública que tenga como autoridad o haber representado algún cargo en el que le sigan algunos procesos judiciales. Que son normales cuando son alcalde o gobernadores. Correcto. ¿Cierto? Pero hay algunos indicadores que muestran que hay personas que sobrepasan el estándar mínimo y generan, digamos, sospechas bastante fuertes cuando tiene 55 carpetas fiscales, 2 sentencias ya ejecutadas por daños y perjuicios y estafa, y un proceso judicial en curso con sentencia durante tu gestión, como en el caso de Soto. Claro. Entonces, hay algunos indicadores que pueden reducirse y que podrían establecerse como mínimo para que el perfil del siguiente candidato al menos
roce con una menor posibilidad de ser alguien que va a estar con procesos judiciales hasta el cuello durante su gestión. Bueno, también hay una, sobre todo el factor de APP siempre presente en lo de la mesa directiva, ¿no? A veces yo digo, ¿por qué no optar de repente por otras figuras de agrupaciones más pequeñas o de repente que puedan, no sé, aportar? ¿Por qué no cambiar? O sea, yo estoy viendo lo mismo. Es que es parte de un acuerdo del bloque democrático, ¿no? Que forman parte de esos grupos políticos. Así se le ha denominado y la respuesta más simple sería de que, bueno, los números pesan y Ya. APP es la fuerza, digamos, más flexible como para negociar una cantidad de números significativo y luego negociar números menores que puedan complementar y asegurarte la victoria con las pequeñas otras fuerzas. Pero en un escenario en el que en una segunda vuelta de elección de mesa directiva solo te aseguras el voto, ni siquiera con el 50% más uno, sino con la mayor cantidad de votos en comparación a la otra lista, me parece que se apuesta siempre primero por las fuerzas más grandes y en muy segundo lugar por las fuerzas pequeñas, ¿no? Es más difícil negociar cuando tienes a grupos diminutos atomizados. Claro. Ahora, Fernando, la próxima legislatura va a ser bien complicada porque el viernes 12 muchos congresistas cambiaron de partido, apostaron y se inscribieron por otros partidos con una intención ya de ir hacia el 2026, pero pertenecen a otras bancadas. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A su bancada o a su nuevo partido? ¿Cómo van a votar? Claro. Y eso porque en el caso, por ejemplo, de algunos congresistas que ni siquiera tienen inscrito al partido Claro. Y que está en proceso de verificación de firmas, como en el caso de Bellido, es curioso porque son congresistas que también parecen haber estado en conversaciones con partidos que ya tienen la inscripción y que pueden servirles como segunda opción en caso su partido original no logre obtener la inscripción en el jurado. Que un congresista tenga un partido, que milite en un partido distinto al que pertenece como bancada en el Congreso, es un caso bien atípico y me parece que es más expresión de la fragilidad de todo el sistema institucional en el que estamos viviendo y que expresa un poco la insignificancia de lo que representa un partido. Un partido para los congresistas no es lo mismo que un equipo de fútbol, porque simplemente es un nombre que puede cambiar, variar y diferenciarse de una elección a otra sin ningún costo político. Y los temas también, porque que se van a tratar, ten en cuenta que estamos ya entrando ya mitad, ya hacia el 25, donde va a ser un año electoral, y yo creo que todos están pensando en eso, ¿no? Y los temas que se vayan a tratar en Comisión de Constitución, una serie de cambios que van a hacer. Este año, por ejemplo, ha sido muy variado, ¿no? Nos han sorprendido muchísimo con los temas aprobados. Sí. Y hay uno en particular que podría ser significativo y es la decisión o no de continuar con el gobierno de la presidenta, porque se discute mucho la posibilidad de que en un posible escenario de vacancia, el 2025 es el último año para, digamos, tener esa posibilidad. Quien asuma el próximo... 25-26, claro. Exacto, la próxima presidencia luego de esta, como jefa, como presidente del Congreso, va a tener que negociar con las fuerzas políticas qué rol va a querer asumir en ese escenario. Y actualmente incluso ya se discute que la posición de las fuerzas mayoritarias es, bueno, sostener al gobierno hasta el 2026 y eso hace que todos los esfuerzos de todos los grupos principales que aspiran a llegar al 2026 se concentren en sostener posiciones, digamos, condescendientes con el Ejecutivo, que no establezcan un nivel de confrontación directa y eso probablemente vaya a ser también algo que repercuta dentro de la postura de los próximos presidentes del Parlamento. No van a tener una posición conflictiva con el Ejecutivo. Bueno, vamos a ver qué pasa este viernes, ¿no? Con la elección de la nueva mesa directiva. Gracias a Fernando Tincopa, politólogo que ha estado con nosotros. Gracias. Así es. A ustedes. Bueno, y antes de ir a la pausa, nuestra habitual foto de todas las noches. Vamos a ver cuál es la primera. ¿Cuál nos toca? Ajá. Fawcett. Compañía de Aviación Fawcett, Sociedad Anónima. Fue la primera aerolínea peruana, navegó en los cielos durante 69 años, entre 1928 y 1997, año en que desapareció agobiada por las deudas, pero como sabemos, fue ese gran accidente, bueno, en Arequipa, ¿no? Choque del avión que empezó pues a precipitar pena, ¿no? Fawcett, Elmer Fawcett.
Sí, lo que estamos observando en imágenes es una etiqueta de equipaje de 1928, totalmente distinta a las actuales, ¿no? Que son ya digitales. Y además que Foster viajaba por toda América, ¿no? Así es. Punta de Perú. Muy bien, muy bien. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y hablando pues de delincuencia juvenil, criminología, casos de niños que pues han cometido delitos y este proyecto de ley que busca procesar a los menores de 16. Así, con eso y más retornamos. Volvemos al diálogo abierto para hablar ahora sobre la delincuencia juvenil, la propuesta que existe en el Parlamento para que menores de 16 años, Paola, puedan también sufrir cárcel efectiva como ocurre ahora desde los 18 años en adelante. Hay preocupación, ¿no? Sobre todo cuando son adolescentes que participan en esos actos delictivos. ¿Deben o no ir a una cárcel, ¿no? ¿O se les puede recuperar? Esa es una pregunta que vamos a hacerle a María Barlete, experta en criminología y delincuencia juvenil, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, bienvenida. Es un tema difícil, ¿no? En el tema de pues, definir, porque 16 años son adolescentes, yo casi niños, yo tengo un hijo de 15, te puedo decir que muchos de ellos, pero que se ven involucrados en casos difíciles también. Cierto, cierto. Bueno, buenas noches, ¿Cómo Ricardo, está? Paola, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad es un tema bastante complejo y puedo decir que justamente tantos años involucrada pues como docente en la Universidad Católica en esta temática y también como miembro de una asociación Cometa, porque desde la sociedad civil y desde la academia podemos dialogar sobre este tema. Efectivamente, sí, es un tema complejo, pero hay algunas cuestiones que creo que es importante ver de manera más técnica y especializada, ¿no? Efectivamente, cómo responder a esta temática es la cuestión. Y puedo decir que siempre ha sido la inquietud de mucho tiempo atrás ver qué hacemos con los adolescentes que infringen la ley penal, cuál podría ser la solución a esta problemática. Y en realidad lo que no se conoce, muy pocos en realidad logran verlo en toda su dimensión, es que los adolescentes que infringen la ley penal y que son juzgados y hallados responsables por esta infracción, son llevados a centros de privación de libertad a partir de los 14 años. Y muchos creen que se adoptan con ellos medidas de protección, lo cual no es cierto. Y efectivamente esta propuesta no legislativa que se está dando más bien sería altamente contraproducente porque no está considerando una serie de factores que resultan fundamentales. Claro, ¿realmente se llegan a rehabilitar? Sí. ¿Sí? Hay que decirlo, en realidad no solamente son evidencias y estudios nacionales, sino también internacionales, que nos dicen que los adolescentes tienen una alta probabilidad de desistimiento de conductas infractoras a futuro, o sea, de abandono de trayectorias delincuenciales, porque lo que favorece mucho a la delincuencia juvenil, entre comillas, es propiamente la edad adolescente. Parece mentira esto, pero es verdad. Un adolescente está en una etapa de cambios, lo sabemos muy bien, ¿no? Quienes tienen hijos adolescentes conocen la complejidad de lo que significa interactuar con un adolescente. Claro. Pero si a ellos se suma otra serie de factores de riesgo, esto puede ayudar a desencadenar una conducta infractora. Justamente como parte de esos cambios permanentes de los menores, las bandas, las organizaciones delictivas han aprovechado justamente de ellos para que justamente participen en esas acciones. Lo han aprovechado, qué buena acotación. Efectivamente. Entonces, a raíz de eso viene este proyecto de ley sobre imputables. Pero en realidad ya hay cadena perpetua, ¿no? Para los sicarios que utilizan adolescentes. Lo que queremos, ¿qué cosa queremos? Cargar sobre el vulnerable, que es el adolescente, por una serie de factores de riesgo que tienen que ver sociales y familiares en estos, cargar sobre ellos lo que implica una culpabilidad, un reproche social mayor para ellos, cuando en realidad tendríamos que atacar esta situación de vulnerabilidad. O sea, son los vulnerables aquellos que tienen que responder como adultos. Es lo que realmente tendríamos que dialogar, ¿no? Y sobre todo también considerar que hay estudios muy importantes de la criminología crítica que nos plantean que la cárcel como adultos no es la solución. Claro, porque pasarían, por ejemplo, un chico de 16
va a un centro juvenil y pasa, por ejemplo, a un... Pasa inmediatamente, o sea, según este proyecto de ley, aunque nos quiera decir, pues, Burgos, cosas que no logro entender, bueno, que se les va a tratar como adultos, pero o sea, que se les va a tratar penalmente como adultos, pero que van a recibir un tratamiento como adolescentes, no veo yo esto. Para mí, en realidad, lo que quiere decir es, tratémoslo finalmente como adultos, o sea, al mayor de 16 años que comete infracciones graves. Claro. Pero está probado que esto no funciona. O sea, la criminología crítica les dice, la cárcel no, o sea, no ayuda y tampoco ayuda propiamente a desmotivar a cualquier adolescente a incurrir en este tipo de infracciones. Lo que el Estado ya sabe, porque hay estudios muy importantes que lo evidencian, qué es lo que favorece a que un adolescente incurra en una infracción a la ley penal. Sobre esto tenemos que atacar. O sea, si queremos prevenir, es esto sobre lo cual tendríamos que incidir, sobre los factores de riesgo. Y esto ya hay bastante evidencia, pero lo que falta es voluntad política para ello. Y además, los centros juveniles donde están estos jóvenes privados de libertad, últimamente se han tomado medidas para reducir presupuesto y que haya menos psicólogos. Entonces, uno encuentra un sinsentido. Por un lado, queremos aparentemente remediar esta situación tratándolos como adultos y por otro lado, le estamos quitando la posibilidad de un tratamiento especializado porque el Estado no está dispuesto a invertir en tratamientos diferenciados y especializados para esta población, ¿no? Entonces, son cuestiones ¿Qué incluiría bastante esos tratamientos especializados, por ejemplo, en el caso de los menores infractores que se encuentran en Maranguita? Tratamientos diferenciados es, en primer lugar, conocer el perfil. Porque muchos creen que un adolescente en conflicto con la ley penal, lo primero que les viene a la cabeza muchas veces es el tristemente conocido Alexander o Gringacho, ¿no es cierto? Es lo que primero que se les viene a la cabeza. Pero no es así. Los adolescentes que infringen la ley penal, hay diversidad de perfiles, hay que conocer primero frente a qué perfil ¿Gringacho es un de adolescente. caso excepcional, podemos decir? Son casos raros. Ya. Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántos adolescentes hay hoy en día privados de libertad? ¿No? Por infracciones graves, por eso están ahí. Que depende del delito, ¿no? Porque una cosa es robar un celular, Claro. y otra cosa es que el chico haya asesinado a Va alguien. más allá de ello también, porque los estudios buscan recoger además de la infracción cometida. Pero tenemos 1.862 adolescentes privados de libertad en estos momentos. ¿Cuántos están en sicariato privados de libertad? ¿O cuántos han sido hallados responsables? 9. 9. Y sin embargo, la sensación que tenemos es, ¿y cuántos están por crimen organizado? 1. Entonces, en realidad... ¿Se refiere a condenados? Claro. Ya, pero Entonces, procesados que ya han sido hallados, o han investigados. pasado por un proceso judicial y han sido hallados responsables y los han sentenciado, ¿no? Y hay que decir que también el tiempo de privación de libertad no es corto. Cuando se cometen infracciones graves como sicariato, terrorismo o violación de menor de edad seguida de muerte, depende de la edad. Si este adolescente tiene de 14 a 16 años, se les puede privar de libertad de 6 a 8 años, ¿no? Y si tiene de 16 a 18 años, se le puede privar de libertad de 8 a 10 años. Entonces, esto no lo conoce la gente cree que estos chicos la pasan bien con una medida de protección, pero no saben que en realidad hay privación de libertad ya establecida para infracciones graves. Estas privaciones son la mitad, me parece, el 50% de lo que existe para quienes sí son mayores de edad como responsables. No, es mucho ¿No? más mayores de edad, Ahora- pero hay que entender que también, dése cuenta, estamos hablando de una población mínima frente a la cantidad de, estamos hablando de 1.862 adolescentes privados de libertad frente a 90.000 adultos. Y en esos centros juveniles, por ejemplo, Sí. ¿qué hacen con los chicos? Bueno, en O sea, realidad, ¿realmente luego- los educan? Además, Sí, La hay todo un resocialización, planteamiento interesante que justamente cada vez se va afianzando más desde la criminología del desarrollo, Ya. de en primer lugar conocer el perfil de adolescente, frente a quién estamos, y en base a ello hacer un tratamiento diferenciado según sus necesidades criminógenas. Conociendo cuáles son sus necesidades criminógenas, reciben este tratamiento, pero para eso necesitamos más equipos técnicos y más especializados, pero como les digo, lo que se ha hecho es reducir presupuesto para dar este tratamiento a los jóvenes. Y eso es una barbaridad, ¿no? Frente a lo que ahora, pues justamente se buscan medidas populistas y sin ningún sentido técnico de tratar a estos adolescentes como adultos. y la preocupación, yo digo, es, ya, los chicos pueden pasar un tiempo, por ejemplo, y resultan inocentes o salen. ¿Qué pasa con esos chicos
su vida? ¿Qué van a hacer con su vida? Interesante. Justamente también parte de toda la propuesta que tiene el actual Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes del 2018, relativamente reciente, es que hay un seguimiento post-externamiento. O sea, ya está todo pensado. Lo que se necesita es presupuesto y voluntad política para hacerlo ejecutable, porque se está haciendo con mucho esfuerzo de propiamente los operadores, pero todavía sin todo el respaldo que necesita. Doctora Barleta, el cambio de los centros de redactación juveniles del Poder Judicial al Ministerio de Justicia ha sido bueno. Yo diría que en realidad... Me refiero a la administración, ¿verdad? Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, definitivamente, pero yo veo mucho interés en la actual gestión de hacer las cosas más técnicas y más especializadas. Yo en realidad es sobre esto, sobre lo que yo quisiera en realidad pronunciarme, sobre lo que fueron otros momentos. Ya. Ahora ya estamos con todo un aporte interesante, como le digo, de distintos expertos, de poder saber cómo tratar esta población. Pero si se aprobara esta ley, se viene abajo todo lo que hemos avanzado técnicamente y especializadamente, Claro. ¿no? Y hay que decirlo, miren, nosotros acabamos como Cometa, ¿no?, de la asociación, que yo soy parte también de la sociedad civil, acabamos de hacer un estudio muy interesante con adolescentes que incurren en conductas sexuales abusivas, o sea, los que incurren en violación sexual, en pocas palabras, Ya. ¿no? Y en este estudio, hemos hecho un estudio a nivel nacional, un barrido a nivel nacional de todos los adolescentes que por esta causa están privados de libertad. Y les hemos sacado como conclusión de los estudios es que el 92.9% no tiene predictibilidad de continuar en delincuencia. Amén. Fue solamente un episodio en su vida negativo al máximo, pero no van a continuar. Porque los factores de riesgo manifiestan esto. Y cuando hablo de factores de riesgo, de herramientas de valoración de riesgo, estoy hablando de cosas técnicas y científicas. No es lo que se nos puede ocurrir o pensar de cómo está este perfil del Claro, joven. claro. Entonces, es sobre esto sobre lo que tendríamos que dialogar, es sobre esto sobre lo que el Estado tendría que invertir. Más herramientas técnicas especializadas, más equipo técnico para saber cómo intervenir con esta población. Porque si no intervenimos de manera efectiva, si nos la jugamos todo, bajando la edad de responsabilidad penal y tratándolos como adultos, es un mayor riesgo que continúen en una trayectoria delincuencial. Porque recordemos que el adolescente está en construcción de identidad. El sujeto adolescente está continuamente en construcción de identidad. Y si nosotros le ponemos la etiqueta a delincuente, se va a comportar como delincuente hoy y mañana. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, Muy gracias amable. a ustedes. Interesante la posición de la doctora María Barleta, que es experta en criminología y delincuencia juvenil y docente de la Universidad Católica. Muy Muchísimas gentil. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con otra fotografía del recuerdo que le está gustando, por supuesto, muchísimos. A ver si me pueden recordar. Este es el Panóptico. La penitenciaría de Lima, conocida simplemente como el Panóptico, fue un edificio penitenciario que existió en la ciudad de Lima y tenía el diseño del Panóptico diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791. Por la ubicación. Alfonso Ugarte, si no me equivoco. ¿Es lo que es el sexto ahora? Me parece que Creo es. lo que fue el sexto antes, ¿no? Ujú, claro, el Panóptico de Lima. Claro, esa es la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Uruguay, la que está en el cruce. Y exactamente. Muy bien, nosotros luego de la pausa vamos a regresar con Mito Ramos. Él es cantautor, por supuesto él es de Huánuco, que también que se celebra esta región, se prepara para sus 485 años de creación política. Volvemos. Hola, ¿qué tal? El verte ya no estaba entre mis planes, pero ya ves, la vida va tejiendo las historias y alguna vez iba a ocurrir. Te vi partir, dejaste un corazón hecho pedazos sin compasión. Mataste sin piedad todos los sueños y la ilusión. Pero ya ves, el tiempo hizo su trabajo y lo hizo bien. Muy bien, estamos viendo a Mito Ramos. Él es de Huánuco y nos va a poder hablar de su carrera. Además, él es contador público, colegiado, bachiller
Escritor y cantautor. Bueno, Pero además es reconocido como uno de los peruanos del Bicentenario y va a estar presente en las actividades justamente conmemorativas por nuestras fiestas patrias. ahí lo tenemos, ya estamos conectados con Mito Ramos. Muy buenas noches, bienvenido a TV Perú y a Diálogo Abierto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, queridos amigos. Permítanme agradecerles por esta gentileza que tienen para conmigo y enviar un abrazo a toda la gran familia de TV Perú y a todos los que hoy nos están viendo. Desde aquí, desde mi hogar, bienvenidos a mi hogar aquí en Huánuco, la ciudad del mejor clima del mundo. Ah, efectivamente, muy buen clima. Tan buen Bueno, clima que parece que fuera de día, ¿no? Mira la ¿Ah? cantidad de luz que tiene Mito. Sí, Mito, cuéntanos sobre tu carrera para que te puedan conocer también en todo el país. Bueno, yo soy un cantante huanqueño que he trajinado durante muchísimo tiempo por la música andina y en el Ande encontré el elixir para yo poder dirigir mi canto. Estoy metido en este bello mundo del canto desde que yo era un niño. He ganado algunos festivales, he integrado grupos interesantes. He viajado por algunos países y Dios me ha permitido esa dicha. Y hoy por hoy tengo una carrera de solista que inicié más o menos en 2010 y que no se ha detenido hasta el día de hoy. Sin embargo, durante la pandemia tuve que frenar toda esta vorágine de presentaciones. Y en la pandemia también me enfermé, estuve mal en el hospital, estuve en UCI durante un mes casi, por una operación que me hicieron a la vesícula y que se complicó. Sin embargo, terminado este proceso, he comenzado nuevamente a cantar y estoy aquí nuevamente y esta vez voy a celebrar las fiestas patrias y la antesala de las fiestas huanqueñas que son en agosto, el 15 de agosto es la fiesta de Huánuco. Vamos a iniciar esta festividad el día 26 en Lima, en el local Festiva, en la cuadra 14 de la avenida Alfonso Ugarte. Este viernes 26 vamos a estar con todos mis amigos de Lima que han estado pidiéndome que vaya para allá, que lleve el espectáculo allá. Así que yo estoy muy agradecido, no solo con mis amigos de Lima, sino también con ustedes que permiten, que son el puente para que el público de Lima pueda acercarse a nuestra propuesta y nosotros también llevar nuestra propuesta hasta los hogares que hoy nos ven. A propósito de la propuesta, Mito, ¿sus temas están orientados a qué aspecto? ¿Qué temas son los que usted profundiza en sus diferentes presentaciones? Permíteme contarte, voy a tratar de ser breve. Yo inicié mi carrera musical como compositor escribiendo una canción que se llama Un Ángel Diferente y esta canción está dedicada a unos niños con síndrome de Down. Escribí una canción que se llama Soldado Guerrero, que es creo que si no es la única, una de las pocas canciones escritas para nuestro epónimo héroe Leoncio Prado Gutiérrez. Escribí canciones para el amor, escribí canciones para la sociedad, escribí canciones para todo tipo de circunstancias. Entonces no tengo un solo objetivo al que le canto. Le canto a mi país, le canto a mi sociedad, le canto al Ande, le canto a la costa. He incursionado en diferentes géneros de música. He grabado 46 discos en colaboración con otros artistas, de modo tal que no tengo un solo público al que me dirijo acá a la gran mayoría del público de Perú. Y eso es lo que a mí me alegra, que puedo hablar de muchas cosas en un concierto, ir desde canciones para escuchar hasta canciones para bailar y para cantar. Bueno, yo quiero hablar sobre lo que vine preparando para Fiestas Patrias. Bueno, en este concierto que vamos a hacer en el Festiva de Lima, es un concierto en el que voy a dar un énfasis especial a la música de Huánuco, sin descuidar mi faceta de músico peruano. La música del Perú es muy rica, la música del Perú suena muy fuerte hoy por hoy. Hemos estado hace menos de un año en una presentación en un estadio en Ecuador y me convencí de que la música del Perú es tan bonita. Nuestros hermanos de Ecuador nos recibieron con los brazos abiertos, nos escucharon y luego se quedaron con nosotros después del concierto, conversando y haciendo planes para retornar, de modo tal que toda la música del Perú va a ser representada esa noche en mi voz y en la instrumentación de toda la extraordinaria banda que me acompaña siempre. Ahora, proyecciones para viajar, para seguir
llevando su música al exterior. ¿Cuáles son, Mito? Mira, este año ya tengo una propuesta, es una invitación, Dios mediante, siempre hablo de Dios, confío en Dios y creo en Él. Dios mediante, debo estar en París en octubre, ojalá se dé. Qué bueno. También tengo una invitación para retornar al Ecuador este año, ojalá también se dé. Y tengo una invitación para visitar Bolivia. Sería la primera vez que yo vaya a Bolivia, nunca he cantado por allá, ojalá se dé. Pero de todas maneras, mi viaje no se detiene. Voy a estar en Lima el 26 y 27, y luego el 28 estoy por la Serranía de Panao, luego estoy volviendo a Lima, y después voy a Huancayo, y después voy a Chimbote, y después voy, etcétera, etcétera. Así, como todos los músicos de Perú. Viajar es parte de nuestra vida, viajar es parte de nuestro proceso laboral, y lo hago con mucho cariño y con mucho gusto, porque yo me debo a mi público. El público es mi objetivo principal, es el motivo de mis desvelos, y al público le debo todo lo que soy. Esa presentación del 26 de julio, ¿dónde va a ser para las personas que nos están viendo para que se animen a...? Ojo, este 26 de julio, no se olviden, 26 de julio, desde las 9 de la noche en Festiva. El local Festiva es un local muy bonito, en el centro de Lima, está en la cuadra 14 de la avenida Alfonso Ugarte, a media cuadra de la Plaza Bolognesi. Ahí los vamos a esperar. Ah, bueno, entonces está bien, el viernes 26. Es una zona céntrica, además que empieza el feriado largo, ¿no? Dos, 3 días. Es sin duda una oportunidad para... Iniciamos el feriado largo con música del Perú. Iniciamos el feriado largo con harta música del Perú. A mí me gustaría que puedas, Mito, cantar un poco para el público, y también dedicado, ahora estamos tan cercanos a las fiestas patrias, ¿no? Sobre todo dedicado al Perú. Voy a hacer una canción. Es una canción que es de Huánuco, es un huayno huanuqueño, porque en este reencuentro de huanuqueños vamos a darle un énfasis también a la música de Huánuco. Huanuqueñita pretenciosa, pretenciosa. Huanuqueñita pretenciosa, pretenciosa. Tú nomás tienes la culpa para padecer tanto. Tú nomás tienes la culpa para padecer tanto. Algo así vamos a bailar y vamos a cantar juntos el 26 en el festival. Perfecto. Muchísimas gracias, Mito, muy amable por este contacto y lo mejor en su trayectoria artística. A ustedes, mi abrazo sincero y agradecido, y a todo el Perú y a todo el mundo. Cariño desde Huánuco, la tierra con el mejor clima del mundo. Muchos éxitos para Mito Ramos, que ha estado con nosotros, cantautor desde Huánuco. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos con la última fotografía y vamos a ver, es el río, el canal Huatica, dice, pasando por Girón, Andahuaylas, Santa Catalina, en los barrios altos. Año, dice, 1902. Más de un siglo. Mira, ¿no? Es la cuadra 6 de Girón Puno. Tomó su nombre porque terminaba frente a la plazuela de Santa Catalina, donde estaba el monasterio, y la calle también se llamó de Juan Valiente Eguiguren. Dice, la calle de Juan Valiente tomó su nombre de las extensas propiedades los Valiente tenían en Santa Catalina. Miren, Lima, 1902. Claro, esa es la zona de Andahuaylas con el Girón Puno aproximadamente, donde está ahora la iglesia y el monasterio de Santa Catalina. Este nombre de Huatica, que tiene también varias connotaciones. Muy bien, de esa manera, bueno, con esas fotografías de recuerdo nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Diálogo Abierto. Hasta mañana. Chao.